Muy buenos días. Vamos a trabajar con psicología médica aplicada a enfermería, siempre con nuestros temas de desarrollando ya la unidad 2 de psicología general, con el siguiente tema de genética y patrones de transmisión genética, con el objetivo de determinar la relación entre la genética y la conducta humana mediante los estudios científicos que caractericen patrones específicos de psicopatología. Es decir, vamos a trabajar un poco acerca de contestar la pregunta si las enfermedades mentales son heredadas o no, o hasta qué punto las enfermedades mentales pueden heredarle a los hijos y de generación en generación. Antes de eso, precisamente, vamos a desarrollar, a recordar un poquito el concepto de herencia. La herencia es aquella transmisión de una generación a otra que es dirigida por lo que es la célula y con ello la formación de determinadas características de padre a hijo. Recordando un poco, uno de los científicos muy pronunciados es el doctor Mendel, que nos explicaba la determinación de las células que trabajan por medio de las células germinales o la célula gameto para la información de la herencia. También tenemos entonces que la genética está muy relativa a la pertenencia de la célula. Sin embargo, las características psicológicas o mentales están condicionadas no solo por la genética, también por factores ambientales, por factores heredados o por factores sociales. Entonces, en otras palabras, es importante determinar que la herencia, la genética, aunque estén concatenadas, también hay otras causas para manifestar lo que son conductas propias de los individuos. En relación a los genes y la conducta, lo que hoy se sabe, lo cierto es que científicamente se ha estudiado mucho, pero considero que aún se debe de seguir en los estudios profundos científicos para dar respuestas a las interrogantes de la genética y la conducta. En psiquiatría, dice, pueden ser divididos en 3 grupos diferenciados en relación a la genética y la conducta. Aquellos que tienden a demostrar la existencia y la contribución relativa de la herencia, no en su totalidad, del material genético transmitido en la etiopatogenia de los trastornos mentales. El B, aquellos que tienden a demostrar los modos de la herencia, simplemente los canales que puedan existir y los genes, hasta calculando cuántos tipos de genes o hasta qué grado los genes trabajan en lo que es la herencia. Y el C, aquellos que tratan de establecer los mecanismos a través de los cuales se conecta la cadena que va desde los genes a los síntomas y a los síndromes. Entonces, considero que aún se deben de dar los estudios específicos para demostrar hasta qué punto la genética puede, por medio de la herencia, podemos transmitir enfermedades o trastornos mentales a la siguiente generación. Lo importante de esto es saber que para algunos sí hay afectación que involucran a los miembros de la familia por enfermedades mentales. Esto lo tenemos por los estudios de observación, por los estudios biotecnológicos, etcétera. Sí se da, son patrones de conducta que se dan. Por ejemplo, tenemos esta pregunta: ¿se pueden heredar las enfermedades mentales? Muy común en las consultas psicológicas. Es preocupante porque considero que todo miembro de familia y que tenga
familiares con enfermedades mentales, se va a hacer esta pregunta, se va a cuestionar y va a querer información precisa. Entonces, ¿se pueden heredar las enfermedades mentales? Esta es una pregunta muy frecuente en las sesiones psicológicas, sobre todo si tenemos familiares con algún trastorno mental, y es que multitud de investigaciones muestran que determinados trastornos mentales tienen una importante carga genética. Pero aún, vamos a seguir recalcando esto, los científicos se preguntan, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto están jugando los genes? ¿Hasta dónde está desempeñando un papel la genética? ¿Cómo lo podemos calcular? Y, por sobre todo, ¿cómo podemos tratar? Es importante entonces que se sigan dando los estudios, pero también es lamentable que sigamos dándole solamente algunas informaciones hasta donde ha llegado la ciencia. Por ejemplo, es necesario nosotros empezar a observar algunas de las psicopatologías más comunes para dar respuesta a esas preguntas. Empecemos con lo que es la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Qué probabilidades de heredar las enfermedades mentales como la esquizofrenia tenemos? Bueno, vamos a considerar esto. En primer lugar, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. En cuanto a sus síntomas, se engloba dentro de los trastornos psicóticos aquellos en los que los pacientes pierden el contacto con la realidad. La esquizofrenia, cuando nosotros la determinamos como una enfermedad mental grave, también tenemos que observar que hay personas que no están en crisis y su vida puede continuar de la forma normal. Pero hay pacientes esquizofrénicos que si presentan cuadros psicóticos, es ahí el problema, es allí donde pierden ese contacto con la realidad y entonces la enfermedad se vuelve más grave, más severa para cada paciente y por ende el involucramiento de la familia. Se estima el 1% de la población padece esquizofrenia. También se estima, a partir de distintos estudios, que entre los descendientes de padre y madre esquizofrénicos, un 40% manifestará la enfermedad, otro 15% tendrá anomalía psíquica, aunque no de esa misma enfermedad. Este rango es alto. Cuando padre y madre tienen la misma enfermedad, este rango, un 40 de 100, es alto, ¿ya? Y cuando solo uno de los padres, puede que un 15% también padezca de la enfermedad. También no omitamos que puede que ambos padres padezcan de esquizofrenia y no todos los hijos hereden ningún patrón de conducta anormal o de enfermedad psíquica que pudiéramos decir o considerarlo como un diagnóstico. Hay otra enfermedad muy importante también que me gustaría hacer mención. El trastorno bipolar también es una enfermedad grave por el peligro de incapacidades asociado. También se conoce como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maniática. Las personas con trastorno bipolar se caracterizan por tener cambios inusuales en el estado de ánimo. Dentro de las enfermedades mentales es una de las más temidas, porque la verdad, como dice acá la lámina, la persona bipolar muchas veces es alegre, entusiasta, enérgica, activa, y si es en edad joven, que vamos a ver también cuando se producen mayormente las enfermedades mentales como de este tipo, entonces se puede enmascarar su estado de ánimo como una persona completamente activa. Estos se llaman episodios maniáticos, pero las personas otras veces
caen en tristeza o depresiva, tienen poca energía y son mucho menos activas de lo normal. Esto se conoce como episodio depresivo. Por lo tanto, entonces vas a ver características de personas muy activas, muy enérgicas, pero que luego se van al siguiente polo. Esto me recuerda a una artista muy famosa, Catherine Zeta-Jones, que precisamente se cree que la bipolaridad es heredada por uno de sus padres. Catherine Zeta-Jones fue diagnosticada, si no mal recuerdo, como en el 2012 por el trastorno de bipolaridad. Una mujer muy enérgica, una artista, pero que entraba a estado depresivo con las mismas intensidades de la energía que tenía. Entonces es un problema serio esta enfermedad. El trastorno bipolar lo presenta el 0,4% de 100 de la población. El riesgo de que la enfermedad aumente cuando los padres la padecen, entre los gemelos univitilinos, la concordancia es del 95%. Parece tratarse de una herencia de tipo dominante con penetración incompleta del gen. Entonces, podemos ver que muchas veces la dominancia genética prevalece en algunas enfermedades. Acá tenemos otra enfermedad. ¿Qué probabilidad existe de heredar la oligofrenia? Una enfermedad muy común en los consultorios de salud mental. La mayoría de oligofrenia profunda de 80% se debe a causa exógena. Estas hacen referencia a accidentes o enfermedades en la vida intrauterina o en la primera infancia, por lo tanto no son hereditarias. Aunque no son hereditarias, ¿verdad?, son importantes describirlas. Juega un papel importante el estilo de vida de la madre y la calidad intrauterina del bebé o del hijo no nacido. Padecer de esta enfermedad, que su característica es padecer de un bajo coeficiente intelectual. Es una enfermedad dolorosa, ¿verdad? Aunque las otras son enfermedades graves, severas, que el comportamiento es manifiesto, esta enfermedad no pasa por alto y es muy dolorosa. En el caso cuando es leve o de mediana intensidad, el 80% están vinculadas a la herencia. Cuando es severa, tiene que ver con causas exógenas, por ejemplo, una madre alcohólica o una madre drogadicta. Pero cuando son leves, tiene que ver con la vinculación de la herencia, es decir, genética. Son hijos de personas de bajo coeficiente intelectual. Cuando el padre y la madre son oligofrénicos, un 80% de los hijos presenta retraso mental. Solo el 40% lo presenta cuando únicamente el padre o la madre son oligofrénicos. En otras palabras, padres con bajo coeficiente mental, hijos con una alta probabilidad de padecer lo mismo, las mismas características oligofrénicas en cuanto al coeficiente mental. Yo la describo como dolorosa porque debido a que algunos diagnósticos mentales no son dados oportunamente, y no solamente oportunos, sino que definitivamente no son evaluados, no son diagnosticados, las personas se someten a estrés, a vida activa, sin pensar hasta dónde están sus capacidades. Y no solamente la persona que lo padece, sino la demanda social. Es preocupante que se le demande a un oligofrénico acciones intelectuales que no los tiene. En conclusión, lo que debemos saber, ¿verdad? Cosas prácticas, aspectos sencillos.
una carga genética elevada nos hace más susceptible de padecer un trastorno psiquiátrico, pero no es una causa directa para llegar a desarrollarlo. Eso es importante. Por eso vamos a ver, de igual manera como enfermedades físicas o enfermedades genéticas, por ejemplo el enanismo, no todos los padres con enanismo van a tener hijos con el mismo padecimiento. Igual estamos con los trastornos mentales. No siempre puede ser una causa directa. También las patologías psiquiátricas son multifactoriales, es decir, tienen múltiples causas. Estas causas son básicamente de 3 tipos: biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, también esa parte importante para determinar y hacer estudios por individual cuáles son las posibles causas con pico más alto. Y un detalle muy importante: el 75% de los trastornos mentales se inician antes de los 24 años de edad y el 50% antes de los 14 años, por lo que es fundamental detectar y tratar desde el principio cualquier problemática que pueda surgir. A ustedes, científicos en formación que un día van a ejercer sus funciones, insto a que no solamente miren a las personas físicamente, sino mental, y que si ustedes observan síntomas que no están ponderados o que están fuera de lo normal, es importante establecer esa relación entre la parte física y la parte psicológica. Sobre todo es lamentable ver gente joven que no solamente no llevan un control de diagnóstico, sino que no existe ninguna evolución médica para ser tratado en tiempo y forma. Así que muchas gracias, espero que todas las ideas queden permanentes en nuestro ejercicio profesional. Gracias. Muy buenos días. Vamos a trabajar con psicología médica aplicada a enfermería, siempre con nuestros temas de desarrollando ya la unidad 2 de psicología general, con el siguiente tema de genética y patrones de transmisión genética, con el objetivo de determinar la relación entre la genética y la conducta humana mediante los estudios científicos que caractericen patrones específicos de psicopatología. Es decir, vamos a trabajar un poco acerca de contestar la pregunta si las enfermedades mentales son heredadas o no, o hasta qué punto las enfermedades mentales pueden heredarle a los hijos y de generación en generación. Antes de eso, precisamente, vamos a desarrollar, a recordar un poquito el concepto de herencia. La herencia es aquella transmisión de una generación a otra que es dirigida por lo que es la célula, y con ello la formación de determinadas características de padre a hijo. Recordando un poco, uno de los científicos muy pronunciados es el doctor Mendel, que nos explicaba la determinación de las células que trabajan por medio de las células germinales o las células gameto para la información de la herencia. También tenemos entonces que la genética está muy relativa a la pertenencia de la célula. Sin embargo, las características psicológicas o mentales están condicionadas no solo por la genética, también por factores ambientales, por factores heredados o por factores sociales. Entonces,
En otras palabras, es importante determinar que la herencia, la genética, aunque estén concatenadas, también hay otras causas para manifestar lo que son conductas propias de los individuos. En relación a los genes y la conducta, lo que hoy se sabe, lo cierto es que científicamente se ha estudiado mucho, pero considero que aún se debe de seguir en los estudios profundos científicos para dar respuestas a las interrogantes de la genética y la conducta. En psiquiatría, dice, pueden ser divididos en 3 grupos diferenciados en relación a la genética y la conducta. Aquellos que tienden a demostrar la existencia y la contribución relativa de la herencia, no en su totalidad, del material genético transmitido en la etiopatogenia de los trastornos mentales. El B, aquellos que tienden a demostrar los modos de la herencia, simplemente los canales que puedan existir y los genes, hasta calculando cuántos tipos de genes o hasta qué grado los genes trabajan en lo que es la herencia. Y el C, aquellos que tratan de establecer los mecanismos a través de los cuales se conecta la cadena que va desde los genes a los síntomas y a los síndromes. Entonces, considero que aún se deben de dar los estudios específicos para demostrar hasta qué punto la genética puede, por medio de la herencia, podemos transmitir enfermedades o trastornos mentales a la siguiente generación. Lo importante de esto es saber que para algunos sí hay afectación que involucran a los miembros de la familia por enfermedades mentales. Esto lo tenemos por los estudios de observación, por los estudios biotecnológicos, etcétera. Sí se da, son patrones de conducta que se dan. Por ejemplo, tenemos esta pregunta: ¿se pueden heredar las enfermedades mentales? Muy común en las consultas psicológicas. Es preocupante porque considero que todo miembro de familia y que tenga familiares con enfermedades mentales, se va a hacer esta pregunta, se va a cuestionar y va a querer información precisa. Entonces, ¿se pueden heredar las enfermedades mentales? Esta es una pregunta muy frecuente en las sesiones psicológicas, sobre todo si tenemos familiares con algún trastorno mental, y es que multitud de investigaciones muestran que determinados trastornos mentales tienen una importante carga genética. Pero aún, vamos a seguir recalcando esto, los científicos se preguntan, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto están jugando los genes? ¿Hasta dónde está desempeñando un papel la genética? ¿Cómo lo podemos calcular? Y, por sobre todo, ¿cómo podemos tratar? Es importante entonces que se sigan dando los estudios, pero también es lamentable que sigamos dándole solamente algunas informaciones hasta donde ha llegado la ciencia. Por ejemplo, es necesario nosotros empezar a observar algunas de las psicopatologías más comunes para dar respuesta a esas preguntas. Empecemos con lo que es la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Qué probabilidades de heredar las enfermedades mentales como la esquizofrenia tenemos? Bueno, vamos a considerar esto. En primer lugar, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a algunas funciones cerebrales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. En cuanto a sus síntomas, se engloba dentro de los trastornos psicóticos aquellos en los que los pacientes pierden el contacto con la realidad. La esquizofrenia, cuando nosotros la determinamos como una enfermedad mental grave, también tenemos que observar que hay personas que no están en crisis y su vida puede continuar de la forma normal. Pero hay pacientes esquizofrénicos
que si presentan cuadros psicóticos, es ahí el problema, es allí donde pierden ese contacto con la realidad y entonces la enfermedad se vuelve más grave, más severa para cada paciente y por ende el involucramiento de la familia. Se estima el 1% de la población padece esquizofrenia. También se estima, a partir de distintos estudios, que entre los descendientes de padre y madre esquizofrénicos, un 40% manifestará la enfermedad, otro 15% tendrá anomalía psíquica, aunque no de esa misma enfermedad. Este rango es alto. Cuando padre y madre tienen la misma enfermedad, este rango, un 40 de 100, es alto, ¿ya? Y cuando solo uno de los padres, puede que un 15% también padezca de la enfermedad. También no omitamos que puede que ambos padres padezcan de esquizofrenia y no todos los hijos hereden ningún patrón de conducta anormal o de enfermedad psíquica que pudiéramos decir o considerarlo como un diagnóstico. Hay otra enfermedad muy importante también que me gustaría hacer mención. El trastorno bipolar también es una enfermedad grave por el peligro de incapacidades asociado. También se conoce como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maniática. Las personas con trastorno bipolar se caracterizan por tener cambios inusuales en el estado de ánimo. Dentro de las enfermedades mentales es una de las más temidas, porque la verdad, como dice acá la lámina, la persona bipolar muchas veces es alegre, entusiasta, enérgica, activa y si es en edad joven, que vamos a ver también cuando se producen mayormente las enfermedades mentales como de este tipo, entonces se puede enmascarar su estado de ánimo como una persona completamente activa. Estos se llaman episodios maniáticos, pero las personas otras veces caen en tristeza o depresiva, tienen poca energía y son mucho menos activas de lo normal. Esto se conoce como episodio depresivo. Por lo tanto, entonces vas a ver características de personas muy activas, muy enérgicas, pero que luego se van al siguiente polo. Esto me recuerda a una artista muy famosa, Catherine Zeta-Jones, que precisamente se cree que la bipolaridad es heredada por uno de sus padres. Catherine Zeta-Jones fue diagnosticada, si no mal recuerdo, como en el 2012 por el trastorno de bipolaridad. Una mujer muy enérgica, una artista, pero que entraba a estado depresivo con las mismas intensidades de la energía que tenía. Entonces es un problema serio esta enfermedad. El trastorno bipolar lo presenta el 0,4% de 100 de la población. El riesgo de que la enfermedad aumente cuando los padres la padecen, entre los gemelos univitilinos, la concordancia es del 95%. Parece tratarse de una herencia de tipo dominante con penetración incompleta del gen. Entonces, podemos ver que muchas veces la dominancia genética prevalece en algunas enfermedades. Acá tenemos otra enfermedad. ¿Qué probabilidad existe de heredar la oligofrenia? Una enfermedad muy común en los consultorios de salud mental. La mayoría de oligofrenia profunda de 80% se debe a causa exógena. Estas hacen referencia a accidentes o enfermedades en la vida intrauterina o en la primera infancia, por lo tanto no son hereditarias. Aunque no son hereditarias, ¿verdad?, son importantes describirlas. Juega un papel importante
el estilo de vida de la madre y la calidad intrauterina del bebé o del hijo no nacido. Padecer de esta enfermedad, que su característica es padecer de un bajo coeficiente intelectual. Es una enfermedad dolorosa, ¿verdad? Aunque las otras son enfermedades graves, severas, que el comportamiento es manifiesto, esta enfermedad no pasa por alto y es muy dolorosa. En el caso, cuando es leve o de mediana intensidad, el 80% están vinculadas a la herencia. Cuando es severa, tiene que ver con causas exógenas. Por ejemplo, una madre alcohólica o una madre drogadicta. Pero cuando son leves, tiene que ver con la vinculación de la herencia, es decir, genética. Son hijos de personas de bajo coeficiente intelectual. Cuando el padre y la madre son oligofrénicos, un 80% de los hijos presenta retraso mental. Solo el 40% lo presenta cuando únicamente el padre o la madre son oligofrénicos. En otras palabras, padres con bajo coeficiente mental, hijos con una alta probabilidad de padecer lo mismo, las mismas características oligofrénicas en cuanto al coeficiente mental. Yo la describo como dolorosa porque debido a que algunos diagnósticos mentales no son dados oportunamente, y no solamente oportunos, sino que definitivamente no son evaluados, no son diagnosticados, las personas se someten a estrés, a vida activa, sin pensar hasta dónde están sus capacidades. Y no solamente la persona que lo padece, sino la demanda social. Es preocupante que se le demande a un oligofrénico acciones intelectuales que no los tiene. En conclusión, lo que debemos saber, ¿verdad? Cosas prácticas, aspectos sencillos. Una carga genética elevada nos hace más susceptibles de padecer un trastorno psiquiátrico, pero no es una causa directa para llegar a desarrollarlo. Eso es importante. Por eso vamos a ver, de igual manera como enfermedades físicas o enfermedades genéticas, por ejemplo el enanismo, no todos los padres con enanismo van a tener hijos con el mismo padecimiento. Igual estamos con los trastornos mentales. No siempre puede ser una causa directa. También las patologías psiquiátricas son multifactoriales, es decir, tienen múltiples causas. Estas causas son básicamente de 3 tipos: biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, también esa parte importante para determinar y hacer estudios por individual cuáles son las posibles causas con pico más alto. Y un detalle muy importante, el 75% de los trastornos mentales se inician antes de los 24 años de edad y el 50% antes de los 14 años, por lo que es fundamental detectar y tratar desde el principio cualquier problemática que pueda surgir. A ustedes, científicos en formación que un día van a ejercer sus funciones, insto a que no solamente miren a las personas físicamente, sino mental, y que si ustedes observan síntomas que no están ponderados o que están fuera de lo normal, es importante establecer esa relación entre la parte física y la parte psicológica. Sobre todo es lamentable ver gente joven que no solamente no llevan un control de diagnóstico, sino que no existe ninguna evolución
médica para ser tratado en tiempo y forma. Así que muchas gracias. Espero que todas las ideas queden permanentes en nuestro ejercicio profesional. Gracias.